como que son las únicas opciones. Voy a empezar contándoles una anécdota, pero hace unos meses atrás, mientras experimentaba una situación X de mi vida, una amiga me dice que yo conceptualizaba mucho las cosas y las analizaba y las estudiaba mucho porque era un mecanismo de defensa que tenía para evadir mis emociones. Y eso fue como, en el momento que me lo dijo fue como un ouch, como que lo sentí enseguida que lo sentí, que bueno, si estoy sintiendo este ouch es porque algo de verdad seguro tiene. Y en cuanto me dijo eso y sentí ese ouch, lo observé, me detuve a observarlo un poco y me di cuenta de que sí, de que incluso ha sido la misma forma en la que yo encontré en el pasado de poder lidiar con el dolor y con esa sensación incómoda de cuando pasamos una situación que no queremos pasar. Y me di cuenta que estaba haciendo lo mismo sin darme cuenta, gracias a este comentario de esta amiga. Y enseguida de eso empecé como a ponerle más observación a todo lo que hacía, porque ¿qué pasa? En estas cosas donde yo me ponía a conceptualizar y a estudiar y a entender de dónde provenía mi dolor y por qué lo sentía y que actúo de esta forma porque en mi infancia tal cosa y tal otra y la otra persona también, etcétera, etcétera. Claro, estaba evadiendo la atención del problema, por decirlo de alguna manera, que tampoco es un problema y ahora voy a ir a eso. Pero ya me está pasando que empecé a observar todo, absolutamente todo, todos los pensamientos que tenía, todas las cosas que sentía, todas las reacciones que tenía. Y a medida que lo fui haciendo, cada vez lo empecé a hacer como antes, como más rápido. Muchas veces me daba cuenta de las cosas después, que volví a reaccionar igual que antes, o después que pensaba o decía lo mismo que siempre dije. Y a medida que fui observando, como que fue cada vez hacia atrás, no sé si lo estoy comunicando correctamente, pero me daba cuenta cada vez antes, a eso voy. Entonces de repente como que ya empecé a dejar de reaccionar como reaccionaba, ya lo que sentía no era que lo había dejado de sentir, pero sí lo observaba y lo entendía, entonces no le veía como necesidad de reaccionar porque sabía de dónde venía. Y a medida que empecé a observar más, mi cerebro es como que empezó a generar como alguna especie de diferentes conexiones neuronales, que no sabría decirlo de otra manera, pero me imagino que debe ser algo por el estilo, porque ya no estoy sintiendo ni reaccionando de la misma manera que hacía antes y ya todo se siente como con mucho más ligereza, podría decirlo de alguna manera, pero a medida que fui haciéndolo con más facilidad y con más facilidad, todo de repente comenzó a dejar de tener sentido. Y no lo digo desde un lugar de ya no siento nada y nada tiene sentido y mi vida no tiene sentido. No desde un lugar dramático, sino desde que realmente me di cuenta que lo que le pone el sentido a todas las situaciones de nuestra vida es la mente, por completo. Y en un principio como que me sentí confundida. Y justo hoy me pasó de que en esta observación de todo lo que me viene pasando y me vengo dando cuenta, yo me encontré hace poco tiempo con el contenido de Sergi Torres, que es un escritor español que a mí realmente me vuela la cabeza. Y me pasó justo de poner un video de él hoy, y en el video él habla lo siguiente. Él explica que a medida que nosotros nos acercamos a los mecanismos primarios de los procesos cognitivos, es decir, la forma en que funciona nuestro cerebro, que es algo de lo que he hablado en otros episodios del podcast, a través de los cuales nosotros nos relacionamos, vemos, percibimos, hablamos, deseamos, se va perdiendo la capacidad de comprensión, de compartirlas y de entenderlas conceptualmente. Es decir, después que uno ya entiende, en gran parte entendemos de por qué funcionamos como funcionamos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, entendemos nuestras heridas de la infancia y de dónde vienen nuestras carencias y cómo nos vinculamos. Cuando ya hacemos todo ese estudio y ese análisis muy psicológico, que es algo que yo reconozco que lo he hecho mucho en mí misma y lo he compartido, a partir de ahí tenemos como dos opciones. O sigo intentando entender y sigo estudiando y sigo analizando mis patrones y de dónde vienen y el por qué, o me voy para lo primordial, que es algo que está mucho antes y más atrás de la mente. No podemos quedarnos con los dos porque para intentar comprenderlo tengo que quedarme con mi capacidad de comprensión. Y mi capacidad de comprensión no es primordial, sino que es un efecto
de esos procesos cognitivos. Es decir, es uno más, también es mental. Por lo cual, para poder pasar de lo mental y llegar al otro nivel, necesito intentar dejar de comprender. Si realmente quiero conocer cómo pienso, tengo que dejar de intentar de comprenderlo. Y esto fue como para mí porque realmente deshace todo lo que he compartido hasta ahora. No sé si lo deshace. Siento que hay mucha gente que por ahí le puede servir todo lo que he compartido hasta ahora porque realmente para lograr llegar a esta comprensión que yo estoy teniendo ahora tuve que pasar por eso. Entonces no siento que realmente lo deshaga. Pero sí me voy haciendo consciente de cuán ignorante soy. Y esto de pensar es algo que me ha volado la cabeza porque le he prestado mucha atención a los pensamientos y cada vez me doy cuenta de que nunca estamos presentes. Estamos siempre pensando y por lo general nunca en el ahora exacto. Siempre estamos pensando lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho. Y le estamos poniendo nuestra interpretación y la mente interpreta todo el tiempo. Entonces nada de lo que ves realmente lo ves, sino que es una interpretación que tu mente hace. Y es por eso que él dice justamente esto, que para poder llegar a lo primordial, a ver realmente lo que somos, necesitamos intentar dejar de comprender. Y desde que empecé a darme cuenta de que todo lo que veo, pienso y creo son interpretaciones y cosas que se fueron formando en mi mente, pero que realmente no soy yo, porque si quito todo eso, ¿quién soy? Y entra ahí la pregunta más filosófica de toda la historia. Comienzo a ver o a darme cuenta de que realmente nada tiene sentido, de que el sentido lo ponemos nosotros, lo pone la mente, en realidad. Y esto también de darme cuenta que estamos interpretando todo el tiempo y que todo lo que vivo y veo pasa primero por un filtro y otro filtro y otro filtro, que son las interpretaciones y mis percepciones a través de mis creencias y todos esos filtros. Empecé a notar mucho en mis vínculos. Me vinculo de una forma completamente diferente, donde estoy aplicando de forma muy consciente el permitirme ser y permitir ser al otro. Nosotros tenemos, hablando sobre de las interpretaciones y las creencias y las percepciones, unas ideas de cómo deben ser los otros, o cómo deben actuar, o cómo deben pensar para que sean compatibles conmigo y mis creencias y mis ideas. Logré observar la cantidad de control que uno, sin darse cuenta, ejerce sobre el otro y sobre las situaciones en general. Fulano debería actuar de tal manera o debería ser de tal manera. O esta situación debería ser así y cuando no es como yo pienso, creo que debería ser, comienza la frustración, comienza el sufrimiento, comienza la insatisfacción. Y eso pasa mucho en los vínculos, en especial vínculos de pareja. Creo que es donde se ve más esa necesidad de control, de que el otro sea como yo considero que debe ser, o que actúe, o que diga, o que sienta, o que piense como yo considero que debe pensar o ser. Creo que es donde más se ve. Mis creencias siguen estando ahí, mis ideas y mis formas de pensar también, porque pensé y viví a raíz de esas creencias durante toda mi vida. Entonces me pasa de que las sigo teniendo. Pero la diferencia de lo que me pasa ahora es que las tengo, las observo y no siento que sea yo. Siento que es cómo funciona el procesamiento de mi mente. Y entiendo por qué. Y a raíz de qué experiencias fueron que se formaron. Es muy loco. Suena medio loco si lo hablo así. No sé cómo lo van a percibir e interpretar del otro lado. Muy interesante. Eso me parece muy interesante. A mí me pasa muchas veces, pero el otro día, ya justamente que vengo en todo este viaje durante estos últimos meses, me pasa que me para una señora que yo no conozco. Ella me pide mi número de contacto por un tema laboral y me dice que a mí me conocía. Y no le pregunté de dónde, si fue de la televisión o de las redes, pero me dijo que me conocía. Y cuando me dijo que me conocía, que eso es algo que me ha pasado con otras personas, enseguida se me vino la pregunta a la cabeza de ¿cuál será
la versión que tiene esa persona de mí, porque esa persona que dice que me conoce, en realidad no es que me conoce, ve lo que yo comparto. Pero me vino la pregunta de cuántas versiones de mí misma habrán esparcidas por el mundo, porque lo que esa persona considera que me conoce es solamente una idea mental suya de lo que cree que soy yo. Es totalmente una imagen de su mente. Y me generó mucha curiosidad saber cuántas versiones mías hay por ahí y cómo son esas versiones. Porque si yo misma todavía no me conozco del todo, porque siento que a medida que voy creciendo y que voy viviendo otras experiencias, me voy dando cuenta de cosas que yo ni siquiera sabía de mí misma, ¿cómo es posible que otras personas afuera puedan conocerme? Voy a poner ese desafío acá en las redes, que me dejen comentarios de cuál es su percepción de mí para ver cuál es la idea que tienen de mi persona, a ver cuántas versiones de Analía existen por ahí, cómo son esas versiones, me da mucha curiosidad. Y que todas esas versiones, si nos ponemos a pensar, para esa persona son verdaderas. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en una sala de cine mirando una película y son 500 personas mirando la película y resulta que puede ser que a 100 personas les haya gustado, a 200 les hayan detestado y las otras 200 les haya parecido aburrida. Entonces, nos damos cuenta que las percepciones pueden variar y hay 500 versiones diferentes sobre una misma cosa que vieron todos lo mismo. Eso creo que es un claro ejemplo de cómo una situación X pasa por diferentes filtros de cada mente y llega a una idea completamente distorsionada que se va a distorsionar en base a las ideas y las creencias y las interpretaciones que haga esa mente. ¿Qué hacen todos estos filtros? Son como capas que tapan mi verdadera esencia, que no tiene creencias y no tiene pensamientos, sino que simplemente es. Eso yo creo que es nuestra esencia. Creo que simplemente somos como la raíz de la existencia pura. Y después que vienen todos estos filtros que se forman en toda nuestra vida, todo lo interpretamos, pero cuando logramos dejar de interpretar y solamente permitirnos ser y observarnos, creo que es la única manera que logramos ver al otro tal cual es. Y poder amar al otro tal cual es sin querer controlar ni cambiar, simplemente aceptando que es. Hace unos meses atrás conté que tuvimos un encuentro, una charla compartida en una librería acá en mi ciudad, en Librería Quimera. Y estoy con ganas de empezar a hacer esto más seguido, de hacer encuentros donde podamos filosofar y cuestionarnos todo esto que me gusta hablar en el podcast. Siento que de ahora en adelante va a haber como un antes y un después, porque voy a comenzar a compartir cosas más profundas que siento que a mí me vienen cambiando mucho internamente. También tengo una invitada que va a acompañarnos en el próximo podcast, donde vamos a tocar temas muy, muy interesantes en relación a todo esto y también en relación un poco a lo espiritual, que dentro de la espiritualidad también hay muchos filtros y mucho ego también. Pero bueno, como les he contado en otros episodios anteriores, este es un espacio donde les comparto mi proceso, por lo cual puede pasar que muchas veces les comparta algo que en su momento me está funcionando y luego desaprenda todo lo que compartí. Me doy cuenta que gran parte de este proceso, por darle un nombre y una etiqueta, tiene que ver con el desaprender, lo cual puede parecer muy confuso, pero se va volviendo muy claro de a poco. Y bueno, si te resultó interesante algo de lo que compartí acá, me gustaría leerte. Y si también te interesa, si estás acá en mi ciudad, en Artigas, y te interesa hacer parte de estos encuentros, también me gustaría que me lo compartieras. Así ya podemos ir organizando el próximo. Gracias por escucharme hasta acá.